Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Silva, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Histología y Embriología y el día de hoy el repaso que corresponde es sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos y estructuras que se encargan de llevar a cabo la respiración. Estos van a incluir las cavidades nasales, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. ¿Sí? No solamente se lleva a cabo la respiración, sino el acondicionamiento del aire, que incluye el calentamiento, humectación y eliminación de partículas. Ok, el sistema respiratorio va a cumplir tres funciones principales, que es conducción del aire, filtración e intercambio de gases, que es la respiración. Gracias a esto se va a dividir en una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora serán todas aquellas estructuras que no realicen un intercambio de gases, ¿sí? Como son las cavidades nasales, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios y los bronquiolos intralobulares y terminales. En la porción respiratoria están todas aquellas estructuras que sí realizan un intercambio de gases, como son el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Vamos a separar los órganos del sistema respiratorio, comenzando por las cavidades nasales. Estas son cámaras pares separadas por un tabique osteocartilaginoso que se localiza sobre el paladar duro y blando. Se van a comunicar con las narinas hacia la parte anterior y las cuanas hacia la parte posterior y también comunican con los senos paranasales y el conducto nasolagrimial. Además, el vestíbulo nasal va a estar recubierto por un epitelio estratificado plano, que es continuación de la piel, ¿sí? Allí se van a encontrar las vibrisas, que son los vellos nasales, y glándulas sebáceas. Este epitelio va a sufrir una transición a medida que se acerca hacia la parte más interna, ¿sí? Recuerden que en su parte inicial es una continuación de la piel y a medida que se hace más interno, entonces va a ir cambiando a epitelio respiratorio, el cual se caracteriza por ser pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ok, la presión respiratoria entonces representa la mayor parte de la cavidad nasal y está tapizada por la mucosa respiratoria. Esta mucosa entonces va a ser epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, el cual va a estar conformado por cinco tipos de células. Ciliadas, que son estas que vemos acá en su mayoría, las cuales presentan kinetocilios que se unen a la célula a través del cuerpo basal, que se ve como una línea que se tiñe más oscura. Además de estas están las células caliciformes, que como ya sabemos, en la tinción de rutina pierden su contenido, que es mucinógeno, y por lo tanto se ven como espacios ópticamente vacíos o más claros. Además de esto, estas células no poseen cilios, por lo tanto se ve que no hay continuidad entre una célula y otra en lo que es la línea que deja el cuerpo basal, ¿sí? Se ve que esta línea se interrumpió y aparte aquí ya no se ven cilios. Además de esto, tenemos las células en cepillo que tienen una función de transducción sensorial, las células de gránulos pequeños de Kulczycki, que son como análogas a las células enteroendocrinas, y las células basales, que son células madres que se diferencian en los otros tipos de células. Esta porción respiratoria que cubre la cavidad nasal va a estar también en lo que es el tabique nasal y los cornetes. Como vemos acá, el tabique nasal se encuentra en la parte medial y los cornetes se encuentran en los laterales. Estos son importantes porque estas estructuras llevan a cabo lo que es la precipitación turbulenta, que al aumentar la extensión de la superficie causa la turbulencia en el flujo del aire. Este epitelio entonces se va a encargar de calentar, humedecer y filtrar el aire inspirado. Por último, tenemos la región olfatoria, que se encuentra en el techo de la cavidad de aproximadamente 10 centímetros cúbicos. Un epitelio igualmente pseudoestratificado, pero con características diferentes. En tejidos vivos se puede observar de un color pardo amarillento y esto es gracias a la lipoproxina. Aquí van a resaltar lo que son las glándulas de Bowman, con túbulo-alveolares cerosas ramificadas, que presentan sus células gránulos de lipoproxina, que junto con las células sustentaculares le van a dar ese tono pardo amarillento a esta región olfatoria.
Los conductos excretores son cortos y están representados por células cúbicas. La secreción serosa actúa tanto como trampa y solvente para las sustancias odoríferas. Esto quiere decir que las atrapa y las sustancias logran disolverse en ellas. Además, esta secreción también libra a la mucosa de otras sustancias odoríferas que quedan como residuos. De esta forma podemos tener estímulos nuevos cada vez. Además de esto, como resumen, las señales químicas, o sea, la forma en la que las células receptoras obtienen estos estímulos de la olfacción, es a través de las señales químicas que se detectan y se unen de forma selectiva a las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, OBP. Estas proteínas son secretadas por las células sustentaculares y se encuentran en el moco olfatorio. Entonces, una vez que las moléculas odoríferas entran en contacto con estas proteínas, se solubilizan en el moco y después estas OBP pueden transportarlas hacia las fibras de las células receptoras. Ok, aquí hay un cuadro resumen sobre las células del epitelio olfatorio. Tenemos las receptoras olfatorias que poseen una prolongación dendrítica, la cual forma una vesícula olfatoria. Estas células contienen de 10 a 23 cilios, surgen de la vesícula olfatoria y se extienden en paralelas. El polo basal da origen a una prolongación axónica amielínica, que son las fibras olfatorias, las cuales cruzan la lámina cribosa para llevar la información. Tienen un tiempo de renovación de aproximadamente un mes. Están también las células sustentaculares, que poseen núcleos apicales, son cilíndricas altas y poseen microvellosidades. Además, ellas tienen mitocondrias REL y el RED un poco limitado, porque también son células secretoras. Presentan gránulos de lipofucina, como mencionamos anteriormente, es lo que le da el color pardo amarillento a este epitelio. Poseen uniones adherentes con las células receptoras y proveen sostén tanto metabólico como físico. ¿Sí? Sostén metabólico porque recordemos que ellas secretan a las OBP y por lo tanto también actúan en esta función de la olfacción. Luego tenemos las células en cepillo que presentan grandes microvellosidades y en el polo basal están en contacto sináptico con fibras nerviosas del quinto nervio. Esto quiere decir que ellas actúan también en la transducción de la estimulación sensitiva, que es enviada a través del quinto nervio. Presentan vesículas y Golgi desarrolladas. Esto aparentemente les da una función secretora, pero que aún no ha estado totalmente confirmado. Por último, están las células basales, que son redondeadas y pequeñas cerca de la lámina basal, y sus núcleos están invaginados por debajo de las células receptoras olfatorias, y tienen función de citoblasto. Son básicamente células madres. Seguimos con otros dos órganos, que es faringe y laringe. La faringe sabemos que tiene tres regiones delimitadas como nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Ella actúa como una cámara de resonancia, además de que tiene doble función de permitir tanto el aire como el paso de alimentos. Y tiene tejido linfático asociado de forma difusa o nodular. Y en ella se puede encontrar la amígdala faríngea, que es un conjunto de tejido linfático, el cual se encuentra en el techo de la nasofaringe. Por otro lado está la laringe, que se encuentra entre la orofaringe y la tráquea, que está por acá. Ella está formada por placas de cartílago hialino y elástico, como son la epiglotis y los cartílagos aritenoides, y es el órgano de la fonación. Ella presenta cuerdas vocales falsas y verdaderas. Las verdaderas se encuentran en la parte inferior y las falsas en la parte superior. Las cuerdas vocales verdaderas, debido a su función, tienen un epitelio estratificado plano no queratinizado. Esto se debe a que ellas chocan entre sí y el epitelio se especializa para cumplir esa función. Además de esto, el resto de la estructura tiene epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que es el epitelio respiratorio. El tejido conjuntivo de la laringe también contiene glándulas mucoserosas mixtas. Ok, entonces aquí podemos observar las cuerdas vocales verdaderas y la idea de aquí es observar cómo el epitelio va a ir cambiando. Lo podemos ver aquí y acá está en mayor aumento. ¿Sí? Al principio es un epitelio pseudo-ratificado, cilíndrico, ciliado, se pueden ver los cilios, y luego cada vez se van viendo muchos más estratos y los cilios se van a ir perdiendo. ¿Sí?
al final, en esta parte de acá, vamos a tener este epitelio estratificado plano, no queratinizado. Como se puede ver acá también. Esta zona de acá es justo esta zona de acá. Ok, el siguiente órgano es la tráquea, el cual es un tubo flexible de unos 2,5 centímetros de diámetro y unos 10 centímetros de longitud. Y está formado por 4 capas que están bien delimitadas, que de interior a exterior son la mucosa, submucosa, cartílago y adventicia. En la mucosa encontramos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, el epitelio respiratorio, y una lámina propia con fibras elásticas abundantes. Algo característico de la tráquea es que contiene una lámina basal muy gruesa, que se puede teñir poco, a veces puede tener un aspecto vítreo, y su medida es de aproximadamente 25 a 40 micras o micrómetros. El límite entre la mucosa y la submucosa está definida por una membrana elástica. Luego de esto tenemos la submucosa, que está compuesta por tejido conjuntivo laxo y puede presentar tejido linfático, tanto difuso como en nódulos. En la mucosa se encuentran las glándulas de acinos mucosos con semilunas cerosas, es decir, tienes dos tipos de secreciones y estas glándulas se ven como semilunas, es su forma representativa. Sus conductos consisten en epitelio simple cúbico y se extienden a través de la lámina propia. Luego está la capa de cartílago, los cuales se ubican en forma de C, donde los extremos van hacia el lado posterior y se unen entre sí a través del músculo liso. Estos cartílagos se pueden presentar entre 16 a 20 piezas y pueden osificarse dependiendo de la edad de la persona. Es decir, mientras mayor sea la persona, más probabilidad tiene de osificarse el cartílago. Por último, está la capa adventicia, que es tejido conjuntivo que adhiere la tráquea a todas las estructuras contiguas. Aquí se encuentran los vasos sanguíneos y los nervios más grandes. Ok, ahora vamos a ver aquí un corte de tráquea. De este lado tenemos la tráquea. Hacia el lado posterior está el esófago. Podemos ver cómo es un cartílago en forma de C, cuyos extremos posteriores se ubican hacia el lado posterior donde está el esófago, ¿sí? Y hacia este lado lo podemos ver en mayor aumento. Por acá está la mucosa, que tiene un epitelio respiratorio. Luego está la submucosa, que presenta las glándulas, la capa de cartílago, y aquí podemos ver cómo el cartílago se osificó. Esto ocurre más que todo en las personas mayores, pero por la osificación endocondral, el cartílago puede sufrir esto, y incluso aquí se puede ver que hay parte de médula ósea. Ok, aquí hay un cuadro comparativo sobre las células del epitelio respiratorio. Entonces, las células en cepillo y las células basales son iguales a las que vimos anteriormente. Las basales son células madres y las células en cepillo cumplen la función de transducción sensitiva. Las células granulares pequeñas o de Kuczynski son los equivalentes respiratorios a las células enteroendocrinas. Son difíciles de distinguir y se pueden observar con tensiones especiales como la imprecación argéntica. Se puede ver en el microscopio electrónico como una prolongación citoplasmática y gránulos de centro densos limitados por membrana. La secreción puede ser catecolaminas u hormonas peptídicas como serotonina, calcitonina, péptido liberador de gastrina, entre otros. También están las células ciliadas, que son las más abundantes y pueden tener de 250 cilios cada célula. Los cuerpos basales se ven como una línea oscura, como se los mostré anteriormente, y ellos tienen una función de barredora mucociliar, es decir, que ellos van a barrer tanto el moco como los microorganismos que se encuentren en él para que ellos puedan ser o deglutidos o expectorados. Ok, y por último están las células mucosas, que se encuentran entre las células ciliadas y presentan gránulos mucinógenos en su citoplasma. Ellas se pueden ver como una región clara, restante en el citoplasma y no poseen cilios, como ya lo observaron anteriormente. Un aspecto importante de ellas es que pueden aumentar su cantidad en una irritación crónica de las vías aéreas. La siguiente estructura corresponde a los bronquios, que son prolongaciones cilíndricas que ocurren luego de la bifurcación de la tráquea y tenemos
uno izquierdo y otro derecho. El derecho va a tener un trayecto un poco más recto y directo, y esto favorece también la entrada de microorganismos hacia este bronquio. La primera generación de bronquios van a ser los bronquios principales, que van a ser izquierdo y derecho. Luego los bronquios lobares, que van a ir a cada lóbulo del pulmón, es decir, que en el lado derecho tendríamos 3 lóbulos y en el lado izquierdo 2 lóbulos, entonces serían 2 bronquios lobares, 3 bronquios lobares. Y los bronquios segmentarios que van a ir a cada segmento pulmonar. Ahora, un segmento broncopulmonar corresponde a un bronquio segmentario junto a todo su parénquima pulmonar. Entre las características importantes de los bronquios están que los anillos de cartílago se van a ir reemplazando por placas y esto les va a dar su estructura circunferencial. Además de esto van a poseer músculo liso y estas placas de cartílago van a ir disminuyendo a medida que se bifurquen. Los bronquios están formados por 5 capas, ¿sí? De interior a exterior, estas son la mucosa, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, como ya sabemos, epitelio respiratorio, en el cual la altura de las células va a ir disminuyendo. Luego está la capa muscular, que es una capa continua en los bronquios mayores y que luego se va a ir adelgazando. Incluso en los bronquios más pequeños puede aparecer como que no poseen capa muscular, pero es porque tiene una trayectoria en espiral. Y a veces el corte puede que no tome esa capa muscular. Luego está la submucosa, que es tejido conjuntivo laxo, donde en los bronquios mayores hay glándulas y tejido adiposo que luego se van perdiendo. Siguiente está la capa de cartílago, que son placas discontinuas, que igualmente se van a ir haciendo cada vez más pequeñas. Y por último, la adventicia, que es tejido conjuntivo de densidad moderada, que se continúa con las estructuras continuas. Ok, aquí podemos observar un corte de un bronquio, donde vamos a poder ver la mucosa, que está compuesta por el epitelio respiratorio. Podemos ver cómo es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Luego, por debajo de este, vamos a ver la submucosa. Y más abajo está el músculo liso, ¿sí? Por debajo de este vamos a ver las placas de cartílago. Vemos una por acá y otra más pequeña acá abajo. Y por fuera de ella, entonces vamos a tener el tejido conjuntivo de una densidad moderada que forma parte de la apéndice. Ok, la siguiente estructura son los bronquios. Estas son vías aéreas de conducción de 1 milímetro de diámetro o menos y que se pueden distinguir en 3 tipos principales. Están los bronquiolos intralobulares o propiamente dichos, bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Aquí es bueno recalcar que cada bronquiolo va a llegar a un lobulillo y el segmento broncopulmonar se divide en lobulillos, ¿sí? Es decir, que vamos a tener un solo bronquiolo por cada lobulillo en el que se divide el segmento. Además, un acino pulmonar está formado su bronquiolo terminal y sus bronquiolos respiratorios y alveolos. Los bronquiolos intralobulares. La estructura anterior a esta serían los bronquios interlobulares, ¿sí? Los que se encuentran entre los lobulillos. Una vez que estos bronquios entran al lobulillo, se van a convertir en bronquiolos y pierden sus placas de cartílago. Entonces tenemos que estos bronquiolos propiamente dichos van a tener luz estrellada, va a ser un epitelio cilíndrico simple ciliado, el cual cada vez se va a ir haciendo más pequeño. Poseen pocas células caliciformes o ninguna, no hay glándulas subepiteliales, ya tampoco hay placas de cartílago, y poseen una capa gruesa de músculo liso, ¿sí? Ellos necesitan poseer esta capa gruesa de músculo liso porque perdieron el cartílago, ¿sí? Y necesitan un sostén estructural para que el bronquiolo no colapse sobre sí mismo. Luego están los bronquiolos terminales, que ellos presentan epitelio simple cúbico, células de clara que aumentan, mientras que las células ciliadas disminuyen. Pocas células en cepillo y células de gránulos pequeños, poco tejido conjuntivo subepitelial y igualmente prevalece la capa de músculo liso. Por último, el bronquiolo respiratorio, que representa una zona de transición. Él realiza una doble función, tiene
función de conducción e intercambio de gases. Y esto es así porque en su pared presenta invaginaciones, que van a ser representadas por los alveolos. Aparte de esto, también presenta células ciliadas y células de Clara. Las células de Clara son células características de los bronquiolos. No las habíamos visto hasta ahora. Estas son células que no poseen cilios y tienen una forma de cúpula. Ellas se encargan de secretar un agente tensioactivo que es una lipoproteína, lo cual impide la adhesión luminal si la pared de la vía aérea. Ellas secretan un agente tensioactivo, el cual es una lipoproteína, que se encarga de impedir la adhesión luminal en caso de que la pared aérea impide la adhesión luminal en caso de que la pared de la vía aérea se colapse. Este agente tensioactivo no se debe confundir con el surfactante que es secretado por los neumocitos tipo 2. ¿Sí? Son sustancias diferentes secretadas por células diferentes. Ok, ahora aquí vamos a ver un corte de un bronquiolo intralobular o propiamente dicho, donde podemos ver la luz estrellada y además se observa el músculo liso a su alrededor. Por acá podemos ver una estructura irregular que no llega a ser estrellada, no presenta cartílago, por lo tanto no es un bronquio, sino un bronquiolo, pero si no tiene luz estrellada, entonces sería bronquiolo terminal. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa con este bronquiolo terminal? Si vamos por acá, y una vez que a este bronquiolo terminal empiezan a aparecerle evaginaciones muy delgadas, estas corresponden a los alveolos. Y a partir de este momento comienza a llamarse bronquiolo respiratorio, ¿sí? Es capaz de cumplir la doble función, tanto conducción como intercambio de gases. Ok, la última estructura son los alveolos. Y estos son espacios aéreos de 0,2 milímetros aproximadamente, en los cuales ocurre el intercambio gaseoso. Los alveolos confluyen en sacos alveolares y están delimitados por tabiques alveolares. Ok, entonces, en orden estarían de bronquiolos respiratorios, seguiría a los conductos alveolares, que van a ser conductos formados por alveolos, ¿sí? Es decir, sus paredes van a estar formados por este tejido delgado que corresponde al alveolo y pueden presentar anillos de músculo liso. Un conjunto de alveolos confluyen en los sacos alveolares, que los podemos ver acá. Estos son alveolos independientes, cuya luz se abre en un espacio en común, ¿sí? Que es el saco alveolar. Ahora, el epitelio alveolar tiene cuatro tipos de células diferentes. Son neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, macrófagos alveolares y células NCP. Los neumocitos tipo 1 revisten el 95% de la superficie, pero solo representan el 40% de las células, y esto se debe a su forma. Ellas son células planas que logran recubrir una mayor extensión. Además presentan uniones ocluyentes y forman la barrera hematogaseosa. Estas son células que ya han perdido su capacidad de división. Por otro lado, los neumocitos tipo 2 son las encargadas de secretar el surfactante. Corresponden al 60% de las células, pero solo cubren el 5%. Esto se debe a que su morfología es distinta. Mientras que los neumocitos tipo 1 son células planas y alargadas, los neumocitos tipo 2 son células más pequeñas y cúbicas. Además de esto, ellos presentan los cuerpos laminares, que son gránulos de fosfolípidos, lípidos y proteínas, que son exocitados para formar la capa del surfactante. También son células progenitoras de los neumocitos tipo 1. Luego están los macrófagos alveolares, también llamadas células del polvo, que se encuentran tanto en el tabique como en el espacio aéreo. Ellas se encargan de barrer la superficie y eliminar las partículas que se encuentren allí. Los macrófagos derivan de los monocitos de la sangre, del sistema fagocítico mononuclear. Por otro lado, las células en cepillo, que se encuentran en cantidad escasa, y en este órgano se cree que funcionan como receptores que verifican la calidad del aire en los pulmones. Sin embargo, aún no está confirmado. Vamos a revisar aquí
lo que es un conducto alveolar. Entonces podemos ver que hay una luz, es un conducto, ¿sí? Largo, amplio, pero cuya pared no está conformada por el epitelio respiratorio, ¿sí? Sino que la pared está formada por puros alveolos. Entonces aquí se puede ver la diferencia entre bronquiolo intralobular o propiamente dicho, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, hasta conductos alveolares. Ok, esta es una lámina resumen sobre las características de la porción conductora hasta la porción respiratoria. Entonces tenemos que el epitelio va a ir disminuyendo hasta convertirse en un epitelio cilíndrico simple a partir aproximadamente del bronquio segmentario al bronquiolo intralobular y luego de allí comienza a hacerse cúbico. Las células caliciformes disminuyen hasta encontrarse muy pocas o ninguna en el bronquiolo propiamente dicho. Las células ciliadas igualmente disminuyen una vez que inicia el bronquiolo propiamente dicho hasta el bronquiolo respiratorio donde ya no se encuentran células ciliadas. Las glándulas, al igual que el cartílago hialino, no se encuentran en el bronquiolo. El músculo liso se encuentra en casi toda la extensión hasta los conductos alveolares. Y por último, las fibras elásticas que sí se encuentran tanto en la porción respiratoria como en la porción conductora. Ok, ahora, el surfactante, que es una proteína muy importante que ayuda a disminuir la tensión superficial alveolar y participa en la eliminación del material extraño. Este es secretado por los neumocitos tipo 2 y su proteína más importante es el dipalmitoil fosfatidilcolina. El surfactante es modulado por varias hormonas, es decir, que la secreción de estas hormonas, como puede ser cortisol, insulina, prolactina y tiroxina, inducen la secreción del surfactante. Además de esto, va a estar formado por 4 proteínas principalmente, comenzando con la proteína A, que cumple la función de homeostasis del surfactante y modular las respuestas inmunitarias, es decir, ella regula la cantidad de surfactantes, es decir, ella regula la cantidad de surfactante que se produce. Luego la proteína B, que es la organizadora del surfactante, que se encarga de la absorción y diseminación del surfactante en la superficie epitelial. Además está la proteína C, que contribuye a la orientación de la DPPC y en el mantenimiento de la película delgada. Por último está la proteína surfactante D, que se une a microorganismos y linfocitos participando en la respuesta inflamatoria local. Esto se puede ocasionar gracias a una lesión pulmonar aguda. Ahora, la barrera hematogaseosa va a ser el conjunto de estructuras por los que deberán atravesar el dióxido de carbono y el oxígeno para realizar el intercambio gaseoso. Ella va a estar formada por una capa de surfactante, la célula neumocito tipo 1 con su lámina basal y la célula endotelial capilar con su lámina basal. Ok, como pueden ver acá, la lámina basal, tanto del neumocito tipo 1 como de la célula endotelial, se encuentran fusionados, ¿sí? Es decir, que en esta porción los gases solo tienen que atravesar la capa del surfactante, la célula del neumocito tipo 1, las membranas basales fusionadas y la célula endotelial capilar. Ok, esta barrera hematogaseosa puede tener 2 porciones, una porción delgada y una porción gruesa. La porción delgada es la que se encarga principalmente del intercambio gaseoso. Y en la porción gruesa se pueden encontrar macrófagos o fibroblastos, tejido conjuntivo, y ella es capaz de almacenar líquidos. Ahora, por último, un repaso de lo que es irrigación, inervación y drenaje linfático del sistema respiratorio. Entonces, en la irrigación vamos a tener que posee 2 sistemas, ¿sí? Una circulación pulmonar y una circulación bronquial. La circulación pulmonar viene de la arteria pulmonar y esta se encarga de irrigar a los alveolos, es decir, esta es la sangre que participa en el intercambio gaseoso. Luego de allí es recogida por los capilares venosos pulmonares. Luego la circulación bronquial deriva de las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, y ya se encargan de irrigar al tejido pulmonar, excepto los alveolos.
Es decir, la circulación pulmonar se encarga del intercambio gaseoso, mientras que la circulación bronquial se encarga de la nutrición del pulmón. Ahora, la inervación. El sistema respiratorio está inervado por el sistema autónomo simpático parasimpático. ¿Sí? Ellos van a mediar las dimensiones de las vías aéreas por la contracción del músculo liso y también controla la secreción. Entonces, el sistema simpático, como sabemos, es un sistema de huida. Él va a causar broncodilatación y va a disminuir la secreción glandular. Por otro lado, el sistema parasimpático, entonces va a causar broncoconstricción y un aumento en la secreción glandular. El drenaje linfático, igualmente, va a ser un doble sistema, ¿sí? Vas a tener un doble drenaje. Uno del parénquima pulmonar, que sigue las vías aéreas hasta el ilio, y otro de la superficie pulmonar, que transcurre en el tejido conjuntivo de la pleura visceral. Ok, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.